Vamos a hablar de mis últimos 3 meses de lectura. Hola viajeros, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de sentarme a grabar este video porque ustedes saben que son de mis videos favoritos de grabar en el canal. De hecho, la razón por la que Viajando entre Letras existe aquí en YouTube es por los wrap-ups, porque a mí me encanta ver estos videos y yo quería también hacerlos. Entonces me emociona mucho cuando ya llega el momento de sentarme a compartirles mis lecturas un poco de una forma más definitiva que en los reading blogs, porque ahí les voy como contando cómo va avanzando, cómo voy como leyendo todo, pero es en estos wrap-ups que ustedes ya se enteran ahora sí cuáles fueron esos libros que me estuvieron acompañando durante diferentes meses. En esta ocasión vamos a estar hablando de 12 libros. Yo honestamente tengo como la meta de vida de llegar a leer por ahí unos 10 libros al mes, no por la cantidad, como por decir, leo 10, sino porque tengo muchísimo que leer. Entonces me encantaría volver a esas épocas maravillosas donde efectivamente esto pasaba. También muy condicionado porque estaba estudiando literatura, entonces yo prácticamente terminaba como 2 libros a la semana, precisamente porque tenía que leerlos para clase. Entonces sí era un ritmo así como súper frenético, pero no es que me esté quejando de los libros que como que estoy leyendo en este momento, y de hecho de los libros que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que han estado súper interesantes. Creo que he tenido muy pocas decepciones, sin decir como que ninguna. La verdad ya vamos a ir viendo conforme vaya avanzando el video, pero la verdad creo que han sido muy buenas selecciones, lecturas muy interesantes. Hemos explorado autores súper chéveres en el club de lectura, así que pues eso me emociona, pero también estoy como, tengo tantos pendientes que quiero como leer muchísimo más, pero bueno, ya veremos cómo vamos retomando el ritmo poco a poco. Vamos a comenzar a hablar de los libros que leí en febrero, que por aquí tengo los que leí en físico y por supuesto les estaré contando cuándo fue en audiolibro o digital. Y el primero de ellos es El gato que cuidaba las bibliotecas, de este autor que se llama Sosuke Natsukawa. Cuando me llegó este libro de parte de la editorial Penguin Random House, muchos de ustedes me dijeron cómo tenemos que leerlo, se ve súper hermoso, súper dulce. Además sé que por aquí en Viajando entre Letras hay muchos fans de los gatos y por supuesto de los libros, eso no hay como que ponerlo en duda. Entonces siento que es un libro que tenía como estos componentes súper claros, ¿no? Por otro lado, yo ya me había leído la primera parte, que se llama El gato que amaba los libros, y me pareció una lectura muy interesante. Son lecturas súper sencillas de hacer. Creo que esa primera parte yo me la leí como en 2 días porque en serio fluye un montón y deja unas enseñanzas muy bonitas como para la vida en general, y sobre todo con nuestra relación con los libros. La verdad es que ese libro me gustó bastante, pero pues tampoco era como absolutamente necesario leer esa primera parte para adentrarnos en esta segunda, entonces por eso decidí ponerlo en nuestro club de lectura. La verdad es que a mí me gustó muchísimo más la primera parte. Esta segunda parte me pareció un poco forzada y bastante moralista en muchos sentidos. También tenemos como esta niña que es súper lectora y que se la pasa en la biblioteca y se comienza a dar cuenta de que se están perdiendo libros, y es ahí donde va a llegar el gato a pedirle ayuda porque tenemos todo un ejército que quiere destruir los libros. Algo muy parecido como a lo que ocurría en el primer libro. Entonces ella va a comenzar con muchas aventuras y como enfrentándose a por qué hay una persona que quiere destruirlos todos. Y la verdad sí me pareció que las reflexiones y como las conclusiones que terminaban sacando de por qué los libros son importantes, por qué leer clásicos, eran muy básicas y muchas veces extremas, ¿no? En el sentido en el que no se veían matices, ¿no? Critican mucho, por ejemplo, que hoy en día ya ni siquiera hay que impedir que se escriban libros porque en realidad lo que se está escribiendo es basura. Entonces, si es basura, básicamente estás como perdiendo papel, pero nadie está aprendiendo nada de nada, ¿no? Y me parecía como una manera muy cruel de mostrarlo, ¿no? Porque pues también acá entramos en este debate de qué es literatura basura, qué no lo es, ¿no? O sea, como todo esto que también es muy interesante de explorar. Y por un lado me parecía un argumento muy interesante porque sí es verdad que hoy en día se están publicando muchas cosas que no son propiamente literatura, ¿no? Pero como que la manera en la que lo narraba era muy superficial para mí. Entonces como que sí quedé como con esto de lo leí rápido, es interesante. Creo que si nadie se ha acercado primero pues a la primera parte puede como disfrutarlo un poquito más, pero sí siento que los argumentos del primer libro eran
muchísimo más interesantes que estos. Estuve sacando todos los libros de mis estanterías para buscar La Hora Azul de Paula Hawkins y no lo encontré, pueden creerlo, pero yo lo tengo por ahí en algún lado en físico. Es un libro que además me trae buenos recuerdos porque lo leí porque me contrataron para escribir un texto sobre ese libro. Entonces estuve como leyendo, escribiendo y me pagaron por eso. Entonces eso me hace muy feliz y siempre que pienso en Paula Hawkins pienso como en eso, pero particularmente tenía muchas ganas de leer a la autora. De hecho, por eso fue que acepté, digamos, este trabajo, porque muchos me habían dicho que era increíble, ¿no? Como su thriller y las historias que contaba, y además yo me había visto la película de La chica del tren y la verdad sí me ha parecido increíble. O sea, creo que es de mis películas de thriller favoritas, me gustó muchísimo. Entonces pues me adentré en este libro. Además Paula Hawkins vino a Bogotá para un evento que hizo Planeta que se llamó Bogotá Misterio y pues hicieron unas actividades súper interesantes. Yo desafortunadamente no pude asistir a ninguna, pero era como a través de redes sociales que chismoseaba todo, donde hicieron como conversatorios, obviamente con Paula Hawkins, pero también lecturas dramatizadas, charlas sobre este género, el thriller y el misterio, y la verdad es que me parece una propuesta súper interesante y particularmente el libro estuvo muy chévere. Comienza con una mujer a la que le tocan la puerta de la casa, que además es una casa que está como en medio de una isla y las personas pueden llegar a ella como en un horario muy particular del día porque sube la marea y la casa parece que se desaparece. Es una cosa muy rara y la razón por la que llegan hasta la puerta de su casa es porque ella tenía una amiga que era muy famosa, que era escultora, no sé si se dice así, y pues era brillante, ¿no? Era una artista súper famosa y una de las esculturas que ella hizo parece tener un hueso humano. Era como una escultura pues hecho de muchos huesos, pero pensaban que era pues de animales, de ciervos y así, pero resulta que no, que era de un ser humano. Y pues no hay manera como de comprobarlo al 100% porque la obra está como metida en una cajita. Entonces si abren la cajita, pues eso también forma parte de la obra como tal, ¿no? Entonces no sabemos de quién es ese hueso y además es muy sospechoso que el esposo de esta artista muerta también desapareciera en algún punto de la historia. Entonces está todo como muy creepy y vamos a comenzar a conocer a esta artista, sobre todo desde la voz de esta mujer que les digo que era su mejor amiga. Me pareció una historia muy interesante en este sentido de la ambientación de esta casa como súper solitaria, de unas mujeres también muy solas, cada una a su manera, y como que todas estas reflexiones sobre la amistad, sobre los apegos muy interesantes. Me gustó bastante la manera como se desarrolló todo. Sí es un thriller que te mantiene enganchado porque es como que te hueles cosas, pero no está como todo 100% confirmado. Entonces fue un estilo bastante interesante. Gracias a todas las personas que me recomendaron a Paula Hawkins y yo por supuesto voy a seguir leyéndola con alguno más de sus libros. En febrero también fue el mes en el que terminé Reino de Cenizas, por lo tanto terminé la saga de Trono de Cristal y eso fue una emoción demasiado grande para mí. Fue una saga que amé. Yo les estuve contando, creo que fue en el book haul, que yo tengo que hacer como este recuento de sagas que tengo comenzadas porque la verdad es que sí empecé muchas hace muchos años pero como que no las continué. Por eso para mí es todo un logro haber terminado Trono de Cristal porque requiere un compromiso grandísimo. Fueron muchos meses leyendo esta historia y la verdad es que me encantó de principio a fin. Valió toda la pena del mundo. Tiene unas escenas espectaculares, pero creo que más allá de lo épico, de las historias que cuenta, de toda la fantasía que rodea, de los mensajes que da, porque es que además es un libro cargado de esta esperanza de un mundo mejor. Los personajes son una cosa loquísima. Creo que no había leído de las historias que yo he leído de Sarah J. Maas una con tantos personajes y además que todos tengan protagonismo y que todos sean importantes para la trama. Eso me pareció una cosa impresionante. O sea, teníamos los clanes de brujas, teníamos a Dorian, a Cable y además él con Irene y como toda esta gente que venía de ahí también. O sea, como que con cada personaje se abría también otro mundo y era increíble como quererlos a todos, o sea, y como estar ahí re bueno qué va a pasar y ver cómo realmente todos se unieron por un bien mayor. Obviamente no les puedo contar
cosas muy puntuales de la historia para no hacerles spoiler, porque es que además es el último libro de la saga, entonces entenderán que cualquier spoiler es prácticamente contarles el final de 7 libros, pero próximamente voy a estar haciendo un video para hablar de toda la saga de Trono de Cristal, porque creo que vale totalmente la pena leerlo. He visto muchos comentarios relacionados a, bueno, o sea, sí está chévere Trono de Cristal, pero es que Sara pues ya escribió ACOTAR, que es una cosa un poco más avanzada, ya escribió pues esta que está escribiendo ahorita, que es una fantasía bastante difícil también, que la estamos leyendo en el club. Entonces como que ese tipo de cosas, pero también es cierto que pues Sara escribió la primera parte de Trono de Cristal muy jovencita, como a los 16 años. Y conforme fue avanzando, pues ella iba publicando ACOTAR a la par que publicaba también las siguientes entregas de Trono de Cristal, y se nota mucho cómo evoluciona, cómo mejora un montón en su narrativa, y realmente creo que es una saga súper entretenida que no hay que dejar de lado por el hecho de, no sé, como disfrutar otras sagas, como que siento que eso no quita que también puedan leer esta, a pesar de que entiendo totalmente, creo que incluso hoy en día las sagas han perdido un montón de fuerza, ¿no? Creo que eso sería un gran video para reflexionar sobre esto. Podemos mezclarlo con ese que tengo de las sagas pendientes, pero hoy en día la mayoría de cosas que se están publicando son cortas, autoconclusivas, máximo 2 partes, ¿no? Porque ya es muy difícil como pensar en esta era dorada de las sagas donde eran 5 entregas, 7 entregas y tú te las leías todas, ¿no? Entonces por eso me sentí tan emocionada por haber terminado esto, y que además valió totalmente la pena, porque eso era otra cosa, por supuesto, que terminara la saga y yo estuviera como decepcionada, o sea, eso sí hubiese sido terrible. Pero bueno, les contaré todo con spoilers, todas mis opiniones en el video que vamos a tener dedicado exclusivamente a Trono de Cristal. En nuestro club público estuvimos leyendo La Hermandad de las Malas Hijas de Vanessa Montfort. Este fue un libro que ustedes eligieron también porque ella es una autora muy reconocida por este libro de Mujeres que compran flores. Yo ese de las flores lo había visto bastante recomendado, pero pues la razón por la que no lo leímos en el club es porque yo tenía y la verdad es que me pareció muy interesante. Siento que es un libro que a la par que te entretiene porque es medio thriller, pero tampoco a este nivel de thriller de Paula Hawkins, que es más bien oscuro, que da sustico, la verdad, por ciertos momentos. Este es más bien un thriller que, mezclado con estas mujeres mayores, con las mamás de los protagonistas, se vuelve supremamente divertido. Y es que tenemos como protagonista a una chica que trabaja con la policía y además como con su perrita, ¿saben? Como estos perritos que son como detectores de drogas y cosas así en los aeropuertos. Y resulta que la mamá la llama porque apareció un hombre muerto en su bañera. Entonces ella va y dice: mamá, ¿en qué estás metida? Y es ahí donde ella vuelve como a reunir a muchos amigos de su juventud con los que no se veía hace mucho, porque cada uno hizo su vida, cada uno tuvo nuevos amigos, cada uno pues continuó, ¿no? Normal, y ha pasado bastante tiempo. Y pues es como primero ver este reencuentro entre ellos y también comenzar a explorar las relaciones que cada uno de ellos tiene con su mamá. Entonces había, por ejemplo, pues la mayoría eran mujeres, pero había un hombre como metido ahí también, y él tenía una relación súper dependiente con su mamá en el sentido de que ella tenía como una enfermedad mental, sí, como depresión y así. Y prácticamente él fue el que asumió el rol casi que de padre con sus hermanos y todo el tema. Y aun cuando pasó muchísimo tiempo no se había desligado de eso, ¿no? Una mamá, así como en el caso de otra de las chicas, una mamá súper sobreprotectora, otra era súper crítica, ¿no? Porque además era artista, la chica era bailarina, entonces era una cosa de tienes que dejar de comer eso, ¿no? O sea, como que cada uno con relaciones muy conflictivas con sus madres, y además dándose cuenta que siempre estuvieron viendo la vida de sus amigas pensando que era la perfecta, o sea, como yo quiero la vida de esa mujer porque es que tiene una mamá increíble, y cuando cada uno comienza a quejarse porque todos tenemos traumas en cierto sentido y realmente no existe la mamá perfecta, como que comienzan a decir: no puedo creer que pasaste por todo eso, yo no me di cuenta, ¿no? Yo aspiraba a tener la vida que tú tenías. Entonces como que es muy entretenido porque vas viendo precisamente este reencuentro, vas viendo lo locas que están las mamás de esta gente porque efectivamente sí están muy locas, tienen unos dichos súper chistosos, y por momentos se va poniendo como más serio y después como más relajado, más serio, más relajado. Y la charla final pues me pareció hermosa porque pudimos hablar precisamente de nuestra relación con las madres. Si no estoy mal, esa charla no está publicada porque creo que hubo confesiones íntimas y como que sí hablamos de cosas muy personales, entonces por eso como que decidí dejarla para las chicas del club, para las personas que asistieron en ese momento.
porque sí, como que se fue tornando un poco más seria la conversación en ese sentido de pensarnos la relación con nuestras mamás y también siendo madres, algunas de las participantes del club y las que en un futuro queremos serlo, cómo trabajar todo esto, ¿no? Entonces es un libro bastante entretenido. Yo la verdad pensé como por cuando leí la sinopsis así que iba a ser un poco más reflexivo, una cosa así como mucho más lenta, ¿no? Como ese tipo de historia que es como, bueno, te quiero llevar a través de pensar la maternidad y ser hija y todo esto, pero no fue para nada así, a pesar de que sí que hay esas reflexiones, al mismo tiempo es una historia supremamente entretenida que también se puede leer por, pues, qué pasó, porque hay un hombre muerto en la bañera, la mamá de alguien. En nuestro Gaboverse nos fuimos con la novela histórica, con un libro súper interesante de Gabo y es El general en su laberinto, que básicamente narra los últimos días de Simón Bolívar antes de morir, cuando estaba haciendo un viaje a través de la selva y recuerda todas las traiciones que tuvo, todas las personas que le dieron la espalda, a pesar de que pues él hizo demasiado. Por la libertad, digamos, de ciertos territorios, obviamente con técnicas y acciones con las que no todo el mundo estaba de acuerdo y que por supuesto no todas eran correctas, pero vemos a un Simón Bolívar humanizado que come mucha almojábana, toma mucho tinto, hay demasiada comida colombiana en este libro, que además se enferma, se cansa, tiene que recostarse en la hamaca para tomar su siesta, entonces no es solamente este gran libertador, sino es un ser humano que también sintió traición, también sintió desesperanza por esta idea mayor que tenía del mundo y que parece que nadie más comparte con él. Es un libro que me parece narrado muy interesante, por momentos sí puede ser como algo denso porque no te explica absolutamente toda la historia, sino que un poco sí toca como llenar esos espacios de quién es esta persona, quién es esta otra, también porque es un libro pues histórico, es decir, esto sí que pasó en la vida real, aunque bueno, sabemos que ese concepto de verdad en Gabo es un poco complicado, ¿no? Porque seguramente muchas partes también él las introdujo con su excusa de escritor, ¿no? Pero sí me parece un libro hermoso y además la charla estuvo espectacular porque reflexionamos mucho en cómo pensar en libros como los de Posteguillo, ¿no? Donde tenemos héroes griegos y también van a guerras y también toman decisiones que son muy cuestionables, que no están bien, pero sus historias sí las vemos como estas historias heroicas. Pero cuando venimos a nuestros propios territorios y tenemos personajes como Simón Bolívar, es como, ay, ese fue un bobo, que, ¿no? O lo criticamos súper duro. Entonces es como esta visión que tenemos de los héroes de afuera, pero que parece que en nuestro propio territorio no tenemos héroes cuando no es así. Podemos no estar de acuerdo con muchas cosas, obviamente, pero eso no quita la epicidad, lo épico de los viajes y de muchas vidas de personas que incluso estuvieron en nuestro continente, ¿no? Y además también quedamos con muchas ganas de leer sobre Manuelita Sáenz, así que si ustedes tienen libros recomendados sobre esta época, yo por ahí tengo uno de Soledad Acosta de Samper que se llama Una familia patriota, también me dan muchas ganas de leerlo, porque sí siento que es una época que creemos que sabemos, de pronto la hemos estudiado en el colegio y así, pero me parece muy interesante llegar a la literatura para descubrirla de una manera un poco más humana. También terminé otro libro de Irene Vallejo que me encantó de principio a fin y es Alguien habló de nosotros. Este es un libro que además estuvo sumado a esta hermosa experiencia de haberla tenido en el club de lectura, que yo jamás voy a olvidar, que eso pasó viajando entre letras, ha sido como el mejor club de la vida, increíble haberla tenido a ella. Y un poco la propuesta relacionada a este club de lectura era que cada uno de los participantes leyera lo que quisiera de Irene Vallejo. No era particularmente como de El infinito en un junco, porque varios ya lo habían leído, sino que querían escucharla, ¿no? Como en la charla final donde le íbamos a tener, pero pues sí la oportunidad de pronto de explorar algunos otros de sus libros. Entonces yo decidí leer este y leer la novela gráfica El infinito en un junco, que ya más adelante hablamos de ella. Este libro es un libro precioso. Me ha servido como para volver a él 800 veces en nuestras charlas de clubes de lectura para hablar de muchas cosas, porque básicamente es el recopilatorio de muchísimas columnas de opinión que ella tuvo. Entonces cada columna dura una página y es brillante esta mujer como sabe utilizar el lenguaje, como en una página literalmente te comienza contando, además con este estilo muy particular de ella, que es traer cosas de Roma a la actualidad y reflexionar cosas que están pasando ahora mezcladas con eso y llegar a una conclusión. O sea, me parece brillante
y muchas de las columnas de opinión incluso tuve que leerlas muchas veces, y como les digo, he vuelto, ¿no? Como, oigan, Irene Vallejo dijo algo sobre eso, en alguien habló de nosotros, y como que vuelvo a ese libro y la busco y vuelvo a leer y vuelvo a leer y digo, ¿qué es esto tan espectacular? Es un libro cargado de sus opiniones, precisamente por eso, pues son columnas de opinión, son ensayos, entonces sí nos da mucha de su opinión, entonces creo que además es un libro muy especial para conocer esa dulzura y ese optimismo con el que Irene Vallejo ve la vida, y por supuesto, seguir maravillándonos por esta conexión tan hermosa que hace entre el pasado y el presente. Y, o sea, lo amé. Por ahí tengo también El futuro recordado, que sé que es algo muy parecido a este libro y yo necesito leerlo ya. Y en Shakespeareando estuvimos leyendo Hamlet de William Shakespeare. Estuvo fabulosa esa historia. O sea, yo la verdad cuando comencé este club de lectura dedicado a Shakespeare, no pensé que Shakespeare me fuera a gustar tanto. Yo ya había leído Macbeth, había leído Sueño de una noche de verano, había leído El mercader de Venecia, y eran historias que me parecían súper interesantes, que me habían gustado mucho, pero es que no pensé que esto fuese como una cosa de quiero seguir leyendo mucho, o sea, todo lo de Shakespeare, ¿no? Porque me ha parecido como increíble, y cada historia tenemos como más que sacarle. Yo les decía a ellas cuando comenzó el Shakespeareando que hay autores a los que uno tiene que llevar no solamente al nivel del gusto, sino un poquito más allá. Es decir, seguimos leyendo por placer, seguimos leyendo por gusto, porque amamos leer, pero hay ciertos clásicos, ciertos libros, ciertos autores, como es el caso de Shakespeare, que así a ti no te gusten, siguen siendo genios. Entonces siento que el acercamiento a ese tipo de autores es más de por qué lo seguimos leyendo, o sea, por qué si esto fue hace siglos de los siglos, seguimos leyendo este libro, qué es lo que tiene, qué es lo que fascina tanto, ¿no? No como esta relación de el libro intentando convencerme a mí de que me guste, sino yo siendo muy intencional en abrir todo lo que soy, porque incluso si no lo estoy disfrutando en este sentido de devorarlo y de leerlo súper rápido, y requiere estas pausas, esta comprensión, porque es que además estamos leyendo teatro, no es prosa, no es narrativa, es teatro, entonces ahí se complejiza un poco más el asunto de no entiendo qué quería rimar acá, palabras que uno no termina de entender, traducciones con las que también uno tiene que comenzar a jugar porque hay algunas más complicadas que otras, entonces no es esto de, bueno, me engancho a la tercera página y lo dejo, sino no, lo voy a leer hasta el final y quiero saber por qué Shakespeare es Shakespeare, ¿no? Y ha sido una aventura espectacular. Hamlet particularmente narra la historia de un hijo que pierde a su padre, pero su padre después se le aparece en forma de espectro diciéndole que en realidad él no murió de causa natural, sino que su tío lo mató. Es una trama que hemos visto mil veces, de hecho El Rey León es esa misma trama también, pero oigan, y una cosa que además hemos estudiado mucho de Shakespeare es que él no se inventó nada. Hay muchos antecedentes de donde él saca estas obras, hay muchos libros de donde él tomaba las tramas, es decir, ya existía la historia de un hijo que pierde a su padre y que después le aparece como un fantasma, ¿no? O sea, como que la trama estaba súper clara, y aquí se suma además esto de que no importa tanto el qué, sino el cómo, y la forma en la que Shakespeare construye un personaje como Hamlet que duda, que no es capaz de tomar acción a pesar de que la rabia esté huyendo por dentro, porque es como mi tío va a hacer eso y como mi mamá está haciendo eso y qué hago, ¿no? Respecto a todos estos sentimientos que tengo, porque además me iba supuestamente a casar, pero ya no tengo mente para eso, pero cómo voy a seguir anclado una persona que ya no está, o sea, ¿qué va a pasar con el resto de mi vida? ¿No? O sea, es de los libros más melancólicos en cierto sentido, más tristes, más reflexivos de Shakespeare, pero realmente increíbles. O sea, como todo lo que logra transmitirte y además la cantidad de cositas que puedes ir sacando, los detalles que puedes ir sacando, particularmente en este libro, Hamlet intenta revelar todo lo que hizo su tío con una obra de teatro. Entonces tenemos una obra dentro de la obra y yo no puedo dejar de pensar que necesito ir al teatro y que vuelvan a representar todo Shakespeare para yo poder verlo. Comenzamos en el mes de marzo, donde las lecturas comenzaron a bajar un poquito, la verdad. Durante ese mes leí 4 libros y no puedo recordar por qué fue que no leí tanto. Me va a tocar volver al Reading Blog para saber qué ocurrió por esas fechas. Y en el club privado leímos Un animal salvaje de Joel Dicker, también porque fue un libro que me llegó y que muchos de ustedes dijeron como quiero leerlo. A mí Joel Dicker no me mata.
no es un autor como que yo ame profundamente y quiera leer como todo lo que él ha escrito. La verdad es que no. Entre más pienso, por ejemplo, en la trama de la verdad sobre el caso de Harry Quebert, menos me gusta, pero pues yo estoy aquí para suplir sus deseos, y afortunadamente Un animal salvaje tampoco es que fuese demasiado malo. Estuvo muy interesante. Es que algo que me pasa con Dicker es que el man como que hacia el final del libro, y eso me ha pasado con los libros que he leído de él, porque creo que ya han sido 3 con este, le da muchas vueltas como ya para cerrar. O sea, siento que no logra como ser así súper conciso en llegar al nudo y al desenlace y unir esas dos partes, sino que se demora mucho dándole vueltas y dándole vueltas. Entonces por momentos como que sí, digo, le puedo quitar 50 páginas e igual va a ser una historia interesante, ¿no? Pero bueno, particularmente en este libro volvemos a estar en un escenario muy lúgubre, en el sentido de que puede ser como el soñado, porque es una casa así como de cristal y una cosa así como súper hermosa y súper fashion, pero en medio del bosque. Entonces es como, sí, divino, pero creo que es muy peligroso. El caso es que tenemos prácticamente a la pareja perfecta. Ellos son divinos, espectaculares, ¿no? Como que todo el mundo los envidia un montón, incluidos sus vecinos, que ellos viven, dizque, en la verruga. O sea, así le dicen a la casita de ellos, porque está en medio de este barrio súper firififi, súper costoso, y su casita no es tan costosa como las de las demás. Entonces sí tienen como demasiada envidia. Entonces vamos a ir a través de las mentes de estos 4 personajes, conociendo sus pasados, sus obsesiones, cómo comienzan a obsesionarse uno con el otro de una manera muy fuerte, cómo vamos conociendo el pasado y cómo las apariencias resultan no ser lo que parece. Y además explora como todo este concepto del animal salvaje relacionado a los instintos. Tenemos personajes de los que no nos esperamos para nada, que tengan ciertos impulsos y que necesiten como de adrenalina y de robar y de hacer como atracos y cosas así, como para sentirse vivos. Entonces como que por ese lado estuvo interesante, porque nos dio pie para hablarlo en nuestra charla final, donde decíamos como, ustedes qué piensan. O sea, realmente hay una parte de nosotros que no podemos controlar, o es ya más bien infantil el hecho de querer dejarse llevar como por esos instintos, ¿no? Así que es un libro que me entretuvo mucho, se lee muy rápido, como que es de esos libros que enganchan y realmente como que fluyen. Y pues la charla, la verdad, complementó maravillosamente esta lectura, porque estuvimos fangirleando mucho pero ¿ustedes qué sintieron en esta parte cuando hubo este giro, no? O sea, como que fue súper emocionante hablar de este libro. Como les conté, para el club de lectura con Irene Vallejo estuve leyendo El infinito en un junco en su versión gráfica. Sin embargo, creo que yo para la charla como tal no lo había terminado, porque comencé a leerlo y sí es un libro que es brillante, maravilloso, espectacular. O sea, me parece que sí, El infinito en un junco como ensayo ya es un milagro en sí mismo, que estemos leyendo un ensayo de 400 páginas desde una voz tan amorosa, tan dulce como es la de Irene Vallejo, tan apasionada por las letras, y que haya sido un fenómeno mundial, un ensayo sobre libros. Ahora me parece un milagro, sumado a esto, que se grafique un ensayo. O sea, eso como que en mi cabeza, por mi cabeza jamás había pasado, y pues es un poco lo que ocurre acá. O sea, es El infinito en un junco en novela gráfica. Y esto era algo que también me ocurría cuando estaba leyendo el ensayo, es que yo estaba fascinada por todo lo que estaba leyendo, pero si llega un punto en el que es tanta información que necesitas como parar. Entonces eso fue lo que me ocurrió con este libro, que yo estaba como modo, eso está increíble, pero necesito procesar todo lo que estoy leyendo. Además siento que para todas estas críticas un poco que hubo para El infinito en un junco, donde decían el tema de que era un libro muy desordenado, que no tenía como una línea muy clara, ¿no? Para poder realmente navegar por la historia, que esto después Irene Vallejo dijo que era intencional, porque la historia no es lineal. Entonces ella contaba, no sé, la manera en la que se creó el pergamino, y después navegaba hasta nuestros tiempos para hablar del libro electrónico, ¿no? Entonces como que sí, iba como en estos vaivenes a través de la historia. A mí la verdad eso me gustaba mucho, pero es cierto que con este libro siento que eso se soluciona de una manera súper inteligente, porque tú lo puedes ver. O sea, tú puedes ver esos saltos temporales, puedes ver de lo que te están contando, puedes ver como toda esa Roma y todos esos personajes de los que te habla Irene Vallejo. Entonces me pareció increíble. Es una novela gráfica con mucho texto, a pesar de que pues quitaron algunas partes del ensayo original, obviamente porque no iba a caber todo acá con dibujos,
igual sigue siendo, en comparación a otras novelas gráficas, una novela gráfica con mucho texto, pero realmente me parece una experiencia increíble. O sea, yo creo que si ustedes se han sentido intimidados por leer El infinito en un junco precisamente porque es muy largo, no como que por el tiempo que requiere, creo que sería un excelente acercamiento que lo hicieron a través de la adaptación gráfica, súper recomendada. También en el mes de marzo, durante nuestro Shakespeareando, leímos Otelo, que también estuvo fantástico. O sea, por eso les digo que es como que no puedo creer que una historia esté siendo mejor que la anterior. En este caso tenemos a un personaje que es un moro, y esto ya era bastante revolucionario en la época de Shakespeare, que no tuviesen como personajes propios de Inglaterra, sino que además tuvieran un extranjero, ¿no? Y era como esta combinación entre fascinación por lo que es, pero también susto, que siempre hemos tenido, parece ser, a lo largo de la historia por los extranjeros. Súper bien tratado. Pero además, no solamente de forma externa, sino también en el mismo personaje. Otelo es un moro que ha logrado muchas cosas a pesar de hacerlo en esta época, ¿no? Tiene un rango súper alto en el ejército inglés, la gente lo respeta, se casó con una mujer hermosa que es Desdémona, que lo ama con todo su ser, que de hecho se fue en contra de su propia familia para casarse con él, y aún así es un personaje con muy baja autoestima. No les quiero hacer spoiler porque igual siento que las historias de Shakespeare son como corticas en cierto sentido, ¿no? Como que son muy precisos los plots y estos giros de trama que tienen y que te dejan como en shock, entonces no quiero como arruinar la historia. Solamente decirles que es una tragedia. Entonces, en todos estos libros que hemos leído de Shakespeare siempre ha salido algo mal, o sea, totalmente. Entonces, como que en este no es la excepción, pero además tiene un villano fantástico que es Iago, que junto con Lady Macbeth creo que han sido mis villanos favoritos, porque tiene una capacidad de manipulación impresionante y casi que sentirse también hipnotizado por lo que estaba diciéndole Iago a Otelo. Fue una historia fantástica que nos revela muchísimas cosas, además médicas, porque existe el síndrome de Otelo. Si a ustedes no les interesan los spoilers, vayan y busquen cuál es ese síntoma, porque ahí van a saber el final del libro. Pero es súper interesante porque precisamente para nuestras charlas de contexto yo investigo mucho sobre los libros, y particularmente en este de Otelo fue una cosa de encontrar muchísima información médica, de encontrar precisamente este tema del síndrome, y como toda esta información relacionada a una investigación que se ha hecho desde la parte médica de los personajes de Shakespeare. Y me pareció fascinante encontrar un montón de recursos, de textos, de ensayos, de estudios clínicos, o sea, relacionados con la medicina, para abordar los personajes de Shakespeare. O sea, creo que nunca había visto esta unión como tan clara entre la literatura y la ciencia, y cómo pues precisamente cogían de ejemplo a los personajes de Shakespeare. O sea, imagínense lo bien construidos que están para que logren tomarlos como un ejemplo casi de una persona real, para hablar de lo que no se debería hacer o de los errores que se cometieron en torno a la psiquis de estos personajes. O sea, eso me pareció fabuloso. Este mes pude tener mi cuota de romance. Leí otro libro de Mariana Zapata, que es una autora que yo les recomiendo muchísimo, pero que al mismo tiempo como que siempre hago la aclaración de que sus libros son bastante lentos en la parte del romance y que son muy largos, y este no fue la excepción. Se llama All Roads Lead Here, que tiene que ver con un juego de palabras con el protagonista, el nombre del protagonista, que se llama Rhodes, y esta mujer que está intentando escapar de esa vida que tenía porque ha tenido como un trauma por ahí, y creo que es como el aniversario de la muerte de su mamá y ya quiere volver al pueblo en el que vivió su mamá durante muchos años, un poco para transitar este duelo y además para tomar muchas de las rutas y de las caminatas que hacía su madre. En una de ellas ella desapareció, como para justo sentirse más conectada con ella, ¿no? Pero además está pasando como por muchas crisis más. A mí me gusta mucho de los personajes de Mariana Zapata, que se sienten muy reales, que tienen conflictos internos súper duros y súper interesantes, y los logra transmitir de una muy buena manera, aunque por momentos en este libro ya me estaba hartando un poquito de la repetidera y de la repetidera y de la repetidera de ese trauma. Creo que sí ha sido como el libro que menos me gusta de Mariana Zapata. He leído, creo que para este punto, unos 3 o 4. Me leí Culti, me leí From Look Up With Love, y como
3. Creo que me leí algún otro más, pero no recuerdo en este momento. Y me han fascinado los personajes, me ha fascinado que además esté todo muy relacionado con el deporte. En este particularmente no, o sea, sí se hace como senderismo y el personaje masculino sí es como un guardián del bosque. Entonces eso suena como una hadita, ¿no? Pero no, en este pueblo es como el que, ¿saben? Como un policía, pues en cierto sentido, pero de estos territorios un poquito más rurales también, ¿no? Entonces como que me gustó, pero sí siento que me he conectado más con otros libros de Mariana Zapata, porque en este como que sí los personajes me parecieron como que no logré conectar mucho con ellos, entonces sí me parecieron como medio infantiles, como también groseros en exceso. Por ejemplo, el personaje Rhodes, ¿no? Que es como, porque tienes que ser tan rudo, ¿no? Obviamente después conocemos como su historia, pero como que me desencanté un poquito por ese lado. Entonces sí, no fue como el mejor libro que leí de Mariana Zapata, pero tampoco estuvo mal, lo disfruté y pues cumplió con esa cuota de cosquillitas en el estómago, o son mariposas en el estómago, mientras leía el libro. Y finalmente, en el mes de abril leí 2 libros, ya saben, Feria del Libro Bogotá, rodeada de libros, pero no puedo leer mucho, y básicamente terminé Hamnet, que es una reinterpretación de la autora de Maggie O'Farrell respecto a la razón por la que Shakespeare escribió Hamlet. Me encantó este libro, me pareció fabuloso, porque a pesar de que se ha vendido así como les conté, y es verdad que sobre todo en el final se entiende, digamos, la razón por la que se vende así, por la que la premisa central casi siempre se expone de esta manera, también es cierto que es un libro más relacionado y enfocado y protagonizado por la esposa de Shakespeare. Ellos perdieron a un hijito, a Hamnet, cuando él tenía como 7 años. Shakespeare tuvo 3 hijos con Anne Hathaway, que en este libro se llama Agnes, porque la autora encontró como un testamento en el que el papá de Anne Hathaway la llamaba Agnes, entonces ella como que decidió tomar ese nombre, pero básicamente es la esposa de Shakespeare, y es algo muy curioso que a lo largo de la novela no se menciona a Shakespeare nunca, siempre se menciona a un artista que estaba muy frustrado con su vida de campo y que va al Gran Londres y comienza a hacer cosas que su familia de campo no entiende muy bien qué está haciendo, pero le va súper bien y comienza a comprarles unas casas espectaculares y todo el tema. Pero precisamente es más bien un libro que nos habla de la esposa y de cómo ella fue la que se quedó, no fue la estrella, no fue el gran Shakespeare, pero sí que tomó un protagonismo espectacular con una personalidad que rayaba incluso como en lo fantástico, tenía una conexión con la naturaleza increíble, un sexto sentido como absolutamente desarrollado, y una relación también con sus hijos un poco problemática en este sentido de ella querer hacer muchas cosas por sí misma y sus hijos necesitándola en muchos momentos, pero además siendo una fantástica madre en muchas otras cosas y pues por supuesto transitando el dolor de perder a un hijo. Es una historia que está bellamente escrita, que me encantó de principio a fin, más que ser como tal una novela histórica de la vida de Shakespeare, porque pues en realidad no se conoce mucho de su vida, entonces bastantes de los datos que tenemos de él son como que no estamos tampoco seguros de que sean reales. Es una interpretación muy hermosa de Maggie O'Farrell, pensando que Shakespeare sí amaba a su esposa, que esa es otra discusión que hay entre los críticos, si es que realmente Shakespeare sí la quería, porque por ejemplo en su testamento cuando él muere, Anne Hathaway sigue viva y en el testamento él le deja su segunda mejor cama. Entonces respecto a esto mucha gente ha dicho como esto fue una broma porque no la quería, o en esa época las camas eran demasiado importantes, entonces la quería mucho, ¿no? Entonces un poco acá lo que hace Maggie es inclinarse hacia el amor, hacia que sí se querían, que sí se amaban, y pues como cada uno enfrentó el duelo de perder a ese hijo. Es una obra hermosísima, yo quiero leer todo lo que tenga Maggie O'Farrell publicado. Y el último libro de todo este recuento de lecturas es La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, se llama él, si no estoy mal. Fue un libro súper interesante que ustedes también eligieron cuando votamos por todos los libros que queríamos leer en el club público, y que yo la verdad estaba un poco reacia porque les he dicho lo mucho que a mí me causa conflicto leer novela histórica que no sea de Posteguillo. Siento que él me ha mal acostumbrado en muchos aspectos. He leído también, por ejemplo, a Ken Follett y unos libros suyos me han gustado y otros no tanto. Y de hecho, el que no me gustó de Ken Follett fue Los Pilares de la Tierra.
Y este libro, el de La Catedral del Mar, tenía una premisa muy parecida. Tenemos personajes que se encuentran en España y que también están queriendo construir una catedral para la Virgen, ¿no? Entonces, como que yo dije, no sé, otra vez esta trama, ¿no? Como que otra vez algo así como histórico en ese sentido. Muchas personas en el club justo que son muy fans de Ken Follett, como diciendo esto, ¿no? Como que siento que es una repetición de la trama de Ken Follett, que la escribió primero, todo el tema, pero a mí la verdad es que me gustó muchísimo más La Catedral del Mar por los personajes. Me pareció súper, súper, súper bonito. La manera en la que son retratados, tiene unas escenas espectaculares, sobre todo respecto a esta época feudal, porque el libro comienza con un matrimonio de unos jovencitos que están como súper emocionados. Posteriormente vamos a saber que son los padres del protagonista de la historia, y llega el señor feudal a acostarse con la novia y podían hacerlo, o sea, porque les pertenecían. Entonces desde ahí tú ya ves una injusticia que es como esto que es, y sí es mucho sufrimiento, una cosa muy impresionante. Por supuesto está la religión católica súper atravesada durante toda la historia, que nuevamente tuvo esta sensación de cómo cuando se lee, no sé, que se construyen catedrales para los dioses romanos o griegos, es como wow, pero como para el catolicismo, como que sí, no, eso es adoctrinamiento. A mí en lo personal no me pareció así. Siento que era una manera en la que los personajes lograban transitar por el hecho de no tener madre también. Entonces tiene cosas muy interesantes. No hemos tenido la charla de este libro porque, bueno, por feria todo se atrasó, las charlas se nos atrasaron un montón, y también porque pues es un libro largo, entonces muchas personas como que estaban colgadas, entonces prácticamente tuvimos como otro mes de lectura. Yo afortunadamente encontré el audiolibro en Libby, que es una aplicación que me recomendó Caro y que estoy amando, porque tiene muchos audiolibros que pues necesito. Entonces ahí encontré La Catedral del Mar y fue básicamente el libro que me acompañó mientras iba a la oficina y volvía, y me pareció una historia increíble. Les contaré más de las conclusiones en la reseña individual que eventualmente saldrá de este libro después de que tengamos nuestra charla final, porque pues ustedes saben que esas charlas siempre son como un antes y un después de la lectura, y uno termina rescatando un montón de cosas, tanto positivas como otras que no tanto, de la historia que estamos compartiendo. Así que bueno, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí. Cuéntenme cuál fue el libro que más les llamó la atención y a ustedes cómo les ha ido en estos últimos meses de lectura. Yo me estoy recuperando porque tengo que hacerlo, estoy muy colgada sobre todo con las lecturas de los clubes de lectura, pero me emociona muchísimo volver a la rutina y espero que cada día pueda sacarle un poquito más de tiempo a los libros. Así que nada, recuerden que leer no es un acto solitario.